¿Alguna vez te ha costado corregir a tu equipo porque temes que te rechacen o que te cojan manía? Déjame decirte que el liderazgo se construye mandando, no cediendo. En este vídeo te voy a compartir 7 claves para que consigas corregir sin miedo a romper relaciones y construyendo respeto real. Soy Jesús Soler. Si es el primer vídeo que ves en este canal, suscríbete ahora para seguir recibiendo contenido sobre liderazgo real para el siglo XXI. Sin más, arrancamos. A todos los jefes, corregir a los demás nos genera resistencia, ya sea porque tenemos veteranos que tienen mucha experiencia, porque tenemos una persona con más carácter de lo normal, o porque ese día hemos dormido poco y hemos ido con una baja autoestima, por lo que sea, porque nos ha pasado con la vida personal, o porque hemos ido con menos seguridad, por lo que sea. Bien, ¿qué sucede? Que realmente nuestro prestigio y nuestro liderazgo profesional y el funcionamiento de nuestro equipo se va a construir cuanto más consigamos aproximar el equipo real, el equipo nuestro del mundo real, a la visión ideal que tenemos nosotros en la cabeza de un equipo que debería funcionar a un alto nivel. Cuanto más consigamos aproximar esa versión real del equipo a lo que nosotros nos imaginamos que es un equipo que funciona como tiene que funcionar, más mejor va a funcionar el equipo, por supuesto, y también más prestigio, más liderazgo vamos a construir en nuestra persona, ¿no? Bien, ¿qué sucede? Que esto nunca va a suceder si no corregimos a los demás. Además, para justificarte también y que tú mismo tengas argumentos para ti mismo, para convencerte, estamos perjudicando a los buenos si no corregimos a los malos. Es decir, estamos creando un entorno injusto en el que las personas que más ponen, que más se arriman a ti, que más reman contigo, se van a ver perjudicadas si no damos ese input negativo que es la corrección a las personas que no lo están haciendo. Por eso, si queremos crear un entorno sano y seguro para esas personas que sí quieren, que tienen actitud y que quieren remar con nosotros hacia los objetivos, debemos corregir a los que no. Tampoco vas a poder crear un equipo que funcione en automático si tú no estás, si no corriges a las personas. ¿Por qué nos genera tanta resistencia a corregir a los demás? Pues muchas veces es por experiencias pasadas, porque cuando hemos corregido a algunas personas en el pasado, nos han dado un zasca o nos han dado un input negativo de cualquier forma, y eso se ancla en el subconsciente y las siguientes veces que queremos hacerlo, pues nos genera cierta resistencia emocional. Esto sucede porque cuando nosotros corregimos a las personas, en algunas ocasiones, casi nunca, pero en algunas ocasiones, las otras personas sienten que les estamos coartando su libertad. Y entonces se produce un fenómeno que se llama reactancia y esas personas reaccionan mal. Esto hace que nosotros interpretemos que esas personas se lo han tomado fatal, cuando realmente luego muchas veces esa persona que en ese momento ha reaccionado mal, después se va a ir pensando en lo que les hemos dicho y van a llegar a la conclusión de que tenemos razón. Pero se nos queda ya anclado esa reacción negativa. También muchas veces queremos evitar causar dolor a las personas o interpretamos erróneamente que el corregir a alguien le va a provocar un dolor mental o emocional o psicológico. Y no siempre esto es cierto y casi nunca es cierto. Si lo hacemos correctamente, claro. También, pues bueno, incoherencias que suceden en nuestro interior, ¿no? En el que no nos sentimos la persona que somos o tenemos menos experiencia de la que nos gustaría y entonces no nos sentimos tan poderosos psicológicamente como para enfrentar ese tipo de situaciones. Y también, pues bueno, cobardías varias que tenemos todos, ¿no? Miedos a enfrentar determinados perfiles de personas porque se oponen mucho a lo que somos nosotros o porque, bueno, tienen mucho carácter, experiencia, lo que sea. Bien, entonces quiero que te quedes con una frase potente que nos va a ayudar también a orientar un poco esta corrección. Y es la siguiente: corregir sin controlar, ayudar sin imponer y exigir sin humillar. Esto es a lo que tenemos que tender para corregir sin miedo. Y vamos ya con las claves para corregir sin resistencia. La primera clave es: regula tus emociones antes de corregir. Básicamente lo que quiero decirte con esto es que no es bueno corregir en caliente o cuando las emociones están a flor de piel. Si esto sucede, es mejor dejarlo para otro momento y corregir cuando estemos más fríos. También, si estamos teniendo una discusión o una conversación con una persona que ha venido excesivamente caliente o que se ha calentado mucho en el proceso de la conversación, vamos a dejarlo y le vamos a pedir que pospongamos esa reunión al día siguiente, por ejemplo, cuando los dos estemos más tranquilos. Pero sí que es cierto que debemos tener en cuenta que para corregir debemos o podemos utilizar una herramienta muy potente que es la ira bien utilizada. Todas las emociones son funcionales, es decir, a lo largo de nuestra evolución nos han permitido llegar hasta aquí. Tienen una misión, un propósito en el ser humano, que en este caso la ira está diseñada o hemos evolucionado en el sentido de que la ira sirva para marcar límites a las personas que tenemos alrededor para protegernos a nosotros mismos. Si somos capaces de redirigir ese sentimiento de ira hacia la corrección, vamos a obtener muchos mejores resultados. ¿Cómo leemos esto en nosotros mismos? No es cuando estamos enfadados, ¿vale? Que también puede ser,
pero sobre todo deberíamos calmarnos antes de corregir, pero sobre todo lo digo en la línea de que en el momento en el que alguien hace algo que rasca mucho con nuestros valores y que se interpreta así, o sea, lo sentimos más o menos así, que es como que rasca mucho con nuestros valores o nuestra forma de hacer las cosas. Ese sería el momento de utilizar esa pequeña ira que nos está avisando, es una emoción que nos está avisando de que es el momento de corregir. Así que úsalo así. Otra herramienta que a mí me ha servido muy bien es sentir o pensar antes de corregir a la persona que, para hacerlo en frío, que estamos desempeñando un rol, que como jefes tenemos que ejercer el rol de malos en algunos momentos y no pasa absolutamente nada. Pero no debemos sentir el rol que estamos ejerciendo. Es decir, tenemos que ser un actor en un momento determinado que va a decirle a la persona un input negativo sin emociones, ¿vale? No emocional. Una cosa es que utilicemos la emoción, como tipo la ira, para detectar el momento en el que tenemos o podemos empezar a corregir, y otra cosa es que utilicemos la ira para corregir. Son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dejar la emocionalidad a un lado y corregir de forma totalmente racional. Para ello, esta herramienta de ejercer un rol, ser un actor que ejerce el rol de jefe, nos puede ayudar a que no nos genere tanta resistencia y hacerlo sin emoción, a pesar de que podamos aparentar que estamos firmes en ese rol. Y esto está basado en un estudio de Rosman and Fisher, que básicamente llegó a la conclusión de que la ira bien utilizada o el enfado bien dirigido y utilizado genera respeto, no rechazo, ¿vale? Nosotros nos pensamos muchas veces que si corregimos vamos a generar rechazo. Y la mayoría de las veces no es así, demostrado por este estudio científico. Y sobre todo, nunca, nunca, nunca ten en cuenta que nunca debes corregir por algo que tú has ordenado mal y ha salido mal. Asume siempre tu responsabilidad. Segunda clave, separa a la persona de la conducta. Esto es algo que he comentado en más vídeos, pero básicamente lo que tenemos que hacer es dirigirnos y analizar la conducta de la persona y no a la persona. Y sobre todo, no etiquetar a la persona. Si nosotros etiquetamos o criticamos o juzgamos a la persona, poniendo una etiqueta, por ejemplo, es impuntual, es egoísta, poco compañero, etcétera, 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 estamos poniéndolo en la etiqueta y esa persona le vamos a generar esta famosa reactancia, que es un concepto psicológico que hace que la persona se revuelva. En cambio, si nosotros etiquetamos la acción o juzgamos la acción o evaluamos, simplemente analizamos la acción que ha hecho, eso le da mucho más margen y le deja una salida para corregir. Por ejemplo, pues has llegado tarde, has sido un poco egoísta en esta acción que has realizado, o incluso cada vez que me acerco con un cometido me protestas, una persona refunfuñona, por ejemplo, me protestas, me condicionas a venir más hostil a hablar contigo y tal. Entonces, en definitiva, criticar la acción y analizar la acción y no a la persona. Esto se ve muy claro, por ejemplo, cuando una persona llega tarde y le decimos que es un impuntual, cuando realmente, si criticamos la acción, esa persona se va a sentir mucho menos ofendida. Has llegado tarde repetidas veces. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esto lo enlazo con la tercera clave, que es preguntar antes de juzgar. En muchas ocasiones, y este ejemplo que te he puesto antes es uno de ellos, que una persona llega tarde y alguien nos viene a comer la oreja, alguien del equipo, de que ya lleva varios días viniendo tarde. Si en vez de juzgar e ir ya hechos un obelisco a hablar con esa persona, decirle que por qué ha llegado tarde varios días y sentenciarlo o pedirle explicaciones, vamos a preguntarle previamente cuál ha sido la razón que le ha hecho llegar tarde. Esto sucede mucho también cuando alguien viene a rajarnos de nuestro equipo, de alguna acción que ha realizado un miembro de nuestro equipo, y nosotros directamente vamos a cargar contra esa persona sin enterarnos de si esa persona que ha venido a rajar tenía razón o no. Por tanto, yo siempre te animo a, cuando vayamos a hablar con una persona por alguna cosa que ha hecho mal, antes de juzgar y sentenciar, vamos a preguntarle cuáles han sido sus razones para actuar. El 95% de las veces la persona va a tener una justificación muy razonable de por qué ha actuado así y nos va a convencer y vamos a saber que ha tomado la mejor decisión con la información que tenía. En algunas ocasiones no será así y reconduciremos esa actitud y le diremos, vale, pues la próxima vez hazlo de esta forma. Pero, sobre todo, si vienen a juzgar o si alguien nos viene a comer la oreja con una información que no sabemos si es del todo cierta, primero vamos a entender bien la situación y qué es lo que ha pasado y después sacaremos conclusiones. También es muy importante que tengamos en cuenta que siempre debemos corregir en privado y alabar en público. Esto es una norma que en otros vídeos te contaré cuándo nos la podemos saltar, que hoy no es el caso. Cuarta clave, no pospongas esas correcciones. Cuanto más tardes, más difícil se te hará. Según Bandura y su teoría de la autoeficacia, la seguridad personal siempre es consecuencia de la acción y nunca previa a la acción. Por eso, debemos acostumbrarnos a mantener la incomodidad y a enfrentarnos a los retos y a las personas, incluso estando incómodos. Debemos aprender a identificar lo que son pensamientos negativos o disfuncionales en un momento determinado, es decir, lo que normalmente se dice el diablillo, ¿vale? Que nos habla internamente para ponernos en una situación de evitación, es decir, que nos evita que nos enfrentemos al reto porque nos ocasiona dolor o incomodidad. Debemos entender que eso está ahí,
pero que debemos actuar incluso con ese temor, esa resistencia, ese miedo a enfrentar o a confrontar. Entonces, debemos sentirnos cómodos en la incomodidad, mantener o al menos aprender a mantenerla y actuar igualmente. También debemos interpretar el silencio como una herramienta más dentro de la conversación y dentro de la corrección, ¿vale? El silencio estratégico es muy potente para negociaciones, para dar respuestas racionales, para parecer unas personas y ser unas personas reflexivas y dar la mejor respuesta dentro de esas conversaciones difíciles. Así que no desdeñemos el uso de esta herramienta en estas conversaciones. También muy importante la voz y el lenguaje no verbal. Si estamos nerviosos, debemos templarnos un poquito antes de la conversación o quedarnos callados, como hemos dicho, hasta que nos veamos con fuerza para intervenir. De tal forma que la voz y el lenguaje, ¿no? Y los movimientos y los gestos los controlemos al máximo, ¿vale? Debemos tener un buen nivel de autocontrol en este sentido para no hacer gestos bruscos, que no se nos vea agitados cuando estamos corrigiendo a una persona, sino que transmitamos templanza y calma y que simplemente estamos ajustando los sistemas para que el equipo funcione mejor. También muy importante ser claros, específicos y breves, es decir, poner de 1 a 3 ideas fuerza, pero no intentar transmitir muchísimas cosas en la misma corrección. También no avasallar a la persona, ¿vale? Muchas veces cuando nos atrevemos a hablar con una persona, le soltamos todo porque llevamos mucho tiempo cayéndonos un montón de cosas que no le hemos transmitido. Y esa persona interpreta que le estamos atacando, ¿no? Entonces, vamos a ser escuetos y a corregir, yo diría, una idea por corrección. Es decir, que nos centremos en la idea fuerza que le queremos transmitir. Y te comparto una frase de Craig Groeschel que dice lo siguiente: lo que permites es lo que continuará sucediendo. Si posponemos las conversaciones difíciles y las correcciones, eso se repetirá y se multiplicará. Quinta clave, vigila tu intención. La intención de cualquier corrección es mejorar a la persona y al equipo, nunca dañar o perjudicar. Esto tiene que estar muy claro. Si tenemos una noble intención, sobre todo los veteranos nos van a detectar a la legua. Si son más jóvenes quizá no se den cuenta, pero se nota mucho, al menos si tiene cierta sensibilidad situacional, lo que se conoce como teoría de la mente, es decir, capacidad de leer las situaciones y a las personas, va a leer muy fácil si nuestra intención detrás de la corrección es buena, es noble o es una simple satisfacción del ego o de nuestra posición. Podemos ayudar a la comprensión de la persona de esto racionalizándole las órdenes, es decir, explicando el porqué muy detalladamente de por qué decimos lo que decimos y qué consecuencias tiene el no hacerlo, ¿vale? Si nosotros le racionalizamos y le contamos las consecuencias que tiene para él y para los demás el hecho de que actúe así o actúe así, eso le va a permitir entenderlo mucho mejor y, por tanto, aceptarlo de mejor grado. Y sobre todo esto, hay un estudio de Deci y Ryan sobre la motivación intrínseca que básicamente lo que nos dice, entre otras muchas cosas, es que este tipo de racionalización, de explicar las consecuencias, ayuda a la persona a entenderlo y a implicarse más en la tarea, ¿no? Esto se basa en que necesitamos 3 cosas básicamente para despertar esa motivación intrínseca: autonomía, competencia y vinculación. Al explicarle el porqué y hablarle de las consecuencias a la persona, le estamos ayudando a vincularse con la tarea y con el resto de personas y con nosotros. Esto ayuda a que la motivación intrínseca surja. Como sabes, la motivación intrínseca es la más potente de todas, porque nos sale de dentro y no vamos a necesitar una recompensa externa para ponernos a accionar. Como dice Simon Sinek, el liderazgo no es estar al cargo, es cuidar de las personas que tienes a tu cargo. Sexta clave, no exijas lo que no has entrenado. Es muy común en jefes exigir desde el día 1 a una persona que acaba de llegar como si llevara mucho tiempo en el puesto. O también hacer como nosotros llevamos muchos años en el puesto, o esa persona lleva muchos años en el puesto, le exigen a la persona como si tuviera que saberlo todo el día 1. Esto no debemos hacerlo, ¿vale? Es un error muy grave que va a hacer que nos pierdan el respeto y el prestigio desde el día 1. Así que esa cosa tradicional de búscate la vida, eso que hacen muchos líderes antiguos de hay que meter caña a la gente desde el día 1, se puede meter y exigir mucha caña sin ser un capullo y sin dar por hecha las cosas, ¿vale? Entonces vamos a formar a la gente a transferir o a transmitir la información que queremos para que la gente haga lo que queremos como queremos. Es importante que sepan qué es lo que esperamos de ellos y qué es lo que esperamos de la tarea que tienen que realizar. Y esto es cómo delegar, que es otro cometido, otro vídeo, otro contenido y que podemos dedicarle mucho tiempo en otro vídeo. En definitiva, hazte las siguientes preguntas. ¿Sabe exactamente qué es lo que quiero y cuándo lo quiero y cómo lo quiero? ¿Le he transmitido bien qué es lo que esperaba de ella y qué
quiero que me entregue. En definitiva, que nos planteemos si hemos transmitido todo lo que deberíamos para que esa tarea se lleve a cuenta. Si no, vamos a anticiparlo la próxima vez. Séptima y última clave. Observa para reconocer la próxima vez. Si hemos corregido a una persona, ahora nos tenemos que poner en una búsqueda activa de oportunidades para ver cuándo lo hace bien y felicitarle. De esta forma, verán que no solo nos fijamos en lo malo, sino que de lo bueno también estamos pendientes. Y eso también nos hace que conozcamos a cada persona en tiempo y forma. Como sabrás, muchas veces los empleados y cuando estamos trabajando, y siempre casi todos tenemos un jefe, muchas veces cuando mira al jefe es cuando cometemos un error. Y esto pasa mucho. Entonces, si a nosotros, a la persona, le hemos corregido por algo que ha hecho mal, vamos a estar atentos en los próximos tiempos para que cuando haga algo bien también le vamos a felicitar, de tal forma que equilibremos esa corrección negativa con positiva, que esa persona no se quede con una atribución negativa de su relación con nosotros y que entienda que igual que le vamos a decir lo que hace mal, también le vamos a decir lo que hace bien y que también estamos atentos a todo eso que hace bien, ¿vale? Para que no entre en modo negativo cada vez que se acerca a nosotros o tenga miedo incluso de tratar con nosotros. Hay una frase muy famosa de Goethe sobre esto que es: la corrección hace mucho, pero la motivación hace más. Y a modo de bonus final quiero dejarte una última idea muy importante sobre corregir a otros. Vamos a quitarnos de una vez esa atribución negativa de la corrección que hemos absorbido a lo largo de nuestra educación en todos los ambientes de nuestra vida. Casi todos hemos crecido, nos hemos desarrollado en entornos en los que se castigaba la intervención, el error y la corrección era casi siempre negativa y provocando dolor emocional. Esto hace que nos quedemos con la atribución interna de que la corrección es algo malo y nada más lejos de la realidad. La corrección no tiene por qué ser algo malo ni tiene por qué causar dolor, porque lo vamos a hacer con las claves que hemos visto aquí y por tanto no vamos a provocar dolor en la persona. Al revés, le vamos a hacer mejorar y crecer. Debemos entender que la corrección es únicamente ajustar formas de comportarse y de trabajar, de tal forma que cada vez esté mejor engranado y engrasado el equipo y funcione cada vez mejor, dando mejores resultados con menos esfuerzo. También apartar obstáculos de nuestro camino hacia el objetivo, ¿vale? Vamos a interpretar la corrección como apartar esas piedras del camino que están impidiendo que juntos alcancemos el mejor resultado. Y también decirte que las personas por lo general se van a tomar tu corrección mejor de lo que piensas y lo que te imaginas. Por tanto, solo tienes que corregir y corregir y corregir para cambiar tu creencia interna de que eso es malo y de que la gente se lo va a tomar muy mal, porque no es cierto, ¿vale? Así que hazlo, porque después, detrás de eso, está la verdadera seguridad personal. Siempre que lo hagamos respetuosa y asertivamente, la corrección siempre va a ser algo positivo para todos. Y a modo de reflexión final te comparto dos cosas importantes. Nunca vas a tener una relación real hasta que sepas transmitir asertivamente qué quieres y cómo lo quieres. Y además, si consideras que por tener una conversación difícil o corregir a alguien vas a perder la relación, ya la has perdido. Porque si no corriges y no transmites lo que quieres y cómo lo quieres, nunca vas a tener una relación honesta y real. Así que te animo a hacerlo cuanto antes. Hasta aquí el contenido de hoy. Si este contenido te ha servido, te animo a suscribirte al canal, a dejarme un me gusta y a compartirlo con esas personas a las que creas que les puede servir. Te dejo también aquí en las notas del programa una clase de 17 minutos en la que te cuento mi método para acompañar a líderes de todos los sectores a construir un equipo sano. Te animo al menos a suscribirte en esa clase porque también recibirás contenidos adicionales todas las semanas por estar suscrito a una lista, contenidos cortitos que se leen en menos de 2 minutos. Te animo a suscribirte. Sin más, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Hasta luego.